El profeta es que nadie puede matar al que creó la muerte. Así es que Pablo está diciendo, hay una guerra en tu interior y esta guerra no es casual, es diaria. Todos los días hay una contraposición entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Y note que cuando habla de la carne, habla de obras, refiriéndose a varias, y están desorganizadas. Porque un día yo puedo tener celo, otro día puedo tener envidia, otro día puedo sentirme lascivioso. Hay que entender esto. La lascivia no es un espíritu, porque a veces la gente dice: yo reprendo ese espíritu de lascivia. Eso es como decir: vamos a crucificar al diablo y a reprender la carne. La carne no se reprende, se crucifica. Hay que entender algo: el deseo sexual no se va por más evangelio que usted sea, porque la sexualidad la creó Dios. Lo que el Espíritu Santo hace es que canaliza ese deseo para que se use de forma legítima y correcta. El sexo, mi hermano, es puro, es sagrado, es creado por Dios. Fue el primer mandamiento en la Biblia: fructificado y multiplicado. Y usted no se multiplica viendo Netflix, usted se multiplica teniendo relaciones sexuales. Pero Dios quiere que lo hagas dentro del matrimonio. ¿Sabe por qué? Porque cuando un niño nace dentro del matrimonio, nace bajo pacto. Y lo que nace bajo pacto, Dios es un Dios de pacto, lo preserva. Aleluya. Así que las obras de la carne son múltiples, son fragmentadas y producen un desorden. Hacen que tú proyectes algo que no eres en esencia ontológica. ¿Qué significa? Todo el que está aquí fue creado bueno, puro y santo. Pero en el devenir del tiempo, mientras ibas creciendo, aprendiste conductas, aprendiste a hablar, aprendiste a hacer. Pero usted notará que un niño que no sabe hablar ya sabe darle golpe a otro. Porque hay una naturaleza caída que el hombre hereda de parte de Adán. Y esto produce un desorden. Ahora Pablo dice que cuando tú vienes a Cristo, el Espíritu Santo produce el fruto. Y note que no dice los frutos, sino Él. Porque una persona no puede decir: bueno, yo tengo amor, pero me falta dominio propio. Porque el que tiene el fruto tiene las características del fruto completo. Usted no puede decir: bueno, yo tengo el mango, pero me falta la semilla. ¿Verdad que no, varón? Entonces no tienes el mango, tú tienes un pedazo de mango. Y Dios no te da un pedazo del Espíritu, te da el Espíritu completo, para que tú puedas modelar, fluir. Por eso tenemos que entender que Pablo no está hablando aquí de dos listas, está hablando de dos características, de dos actitudes, de dos personalidades. Una que es gobernada por la depravación de las tinieblas y una que está sometida a la dirección constante del Espíritu Santo. Por eso ya tienen varias ramificaciones: amor, gozo, paz, paciencia. Son expresiones de una misma vida interior. Cuando mi vida es gobernada por el Espíritu Santo, yo amo. Cuando mi vida es gobernada por el Espíritu Santo, tengo paz. Cuando mi vida es gobernada por el Espíritu Santo, soy manso. No menso, no manso. Cuando mi vida es gobernada por el Espíritu Santo, tengo dominio propio. ¿Y qué es dominio propio? La capacidad de darte una orden a ti misma y obedecerla. La capacidad de decir: yo puedo hacer eso, también lo quiero, pero no lo voy a hacer porque tengo una nueva naturaleza, que es la naturaleza de mi Padre. Hacer que voy a vivir para agradarme ni siquiera a mí, sino para agradar al que me llamó. Satanás no le teme a un hombre que se agrada a sí mismo, le teme a un hombre que aprendió a agradar a Dios.
desagradar a los hombres. Así es que hay un detalle muy interesante, y es que los estudiosos dividen las obras de la carne en tres grupos. El primer grupo son los pecados sexuales, donde habla de fornicación, impureza, lascivia y adulterio, y estos pecados afectan el cuerpo. Hay que entender una realidad: el sexo es más espiritual que físico. En la relación sexual hay un 90% de espiritualidad y un 10% de influencia humana. Por eso la única práctica humana que reproduce a otro ser humano es el sexo. Aleluya. Por eso el único mandamiento, o el primero, mejor dicho, con promesa, es honra a papá y a mamá. Porque cuando un niño nace hay tres socios: Dios que da el espíritu y el alma, la mujer que aporta el óvulo y el hombre que aporta el esperma. Por lo tanto, tú tienes que entender que tú eres el producto de una unificación entre Dios, tu papá y tu mamá. ¿Qué significa esto? Tú no naciste por error. Tú no naciste porque tu papá y tu mamá tuvieron relaciones sexuales, porque hay gente que ha tenido sexo y no han podido embarazarse nunca. Tú naciste porque Dios te diseñó, te pensó y dijo: yo necesito que él llegue a la tierra. Así que voy a usar a un hombre y a una mujer para que él pueda nacer. Así que tú tienes que entender en esta mañana que esto es un proyecto divino, que el cielo viene a recuperar en este día. Aleluya. Alguien tiene que entender: Dios vino a recuperarte en esta mañana. Tú eres su proyecto. Usted es un proyecto divino. Así que aquí deseo llevarlo a algo más profundo que muchas veces ignoramos. Muchas veces pensamos que las obras de la carne solamente aparecen de forma externa, pero la realidad es mucho más peligrosa y más sutil, porque es aceptable y es silenciosa. Por ejemplo, nosotros podemos identificar, aún señalar, predicar, juzgar el adulterio físico cuando un hombre se acuesta con una mujer o viceversa. Pero note que se habla muy poco del adulterio interno, donde aunque no me acuesto con una mujer ajena, estoy pensando en otra. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso cuando Cristo habla de este tema, lo lleva a un extremo y dice: para que tú seas un adúltero no necesitas acostarte con otra mujer. Si la miraste para codiciarla en tu corazón, ya. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Aleluya. El pecado no nace fuera, nace dentro. Si yo soy limpio por dentro, podré ser limpio por fuera. Por eso Cristo dice: limpia primero lo de adentro del vaso, y entonces lo de fuera será limpio. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros los cristianos hemos aprendido a decorarnos en vez de transformarnos. ¿Y sabe el problema? Que la decoración se cae, pero la transformación permanece. Así que Dios no vino a decorarte hoy, vino a transformarte, porque es un corazón transformado el que puede sostener gloria. La palabra gloria en hebreo es la palabra kabod, y kabod significa peso. Hay que entender algo: no es que Dios no te quiere dar gloria, es que la gloria pesa. Aleluya. ¿Qué significa eso? Imagínese que usted tenga una casa de madera y alguien le quiera tirar un plato. ¿Qué le pasaría? La estructura colapsa. No porque el plato sea malo, sino porque la estructura no sostiene el peso. Y eso es lo que está pasando hoy. Hay gente que quiere gloria pero no tiene estructura. ¡Ay! Eso. Lo que Dios viene a hacer esta mañana es decirte: Patén, quiero darte gloria, pero primero te voy a dar estructura para que puedas sostener el peso.
comienza a poner rosas, varillas y cemento. Porque yo no soy una casa. La Biblia dice que soy un edificio. Y cuando uno va a levantar un edificio, uno no hace una zapata cavada con pico y pala. Hay que meter una grúa. Gloria. Hay que meter columnas más grandes, más anchas. Así es que tienes que entender que eso que te están pidiendo, que tú sientes como que te están doblando en dos, que te están abollando a golpe. No, te estás entendiendo mal. Nosotros vinimos doblados y no nos está interesando. Vinimos abollados y nos están desabollando. Usted dirá, pastor, pero yo me veo raro. Mire, no hay cosa más fea que una casa en construcción. Usted ve varillas regado, tubos regado, alambre regado, cemento regado. Pero tienes que entender, cuando esa casa se empañeta, que se pinta, que se amuebla, entonces, wow, pero qué lindo se ve. Hacer que venga a decirle a alguien, no es que estás feo, es que estás en proceso de construcción. Son los pecados espirituales que tienen que ver con idolatría y hechicería. Y hay que entender que hay un tipo de idolatría que no tiene que ver con postrarse delante de una imagen. De hecho, ya poca gente hace eso. Hay una idolatría moderna, que es cuando el yo nuestro se siente en el trono de Dios en nuestro corazón. Y es el más difícil de identificar, porque no se nota. A esa no se le prende vela, pero esa es la que dice, yo soy así. Pero es que a mí el que me la hace me la paga. Es que yo soy orgulloso. A mí es difícil perdonar. Aleluya. Y más difícil es pedir perdón todavía. Lo que tú estás diciendo con esa actitud es, todavía la carne me gobierna. He aprendido a leer la Biblia, pero no he dejado que la Biblia me vea a mí. He aprendido a usar el lenguaje evangélico, pero mi corazón ha sido expuesto a la cruz. Pero cuando tú llevas la hechicería, la brujería, la cruz, la idolatría, que se manifiesta muchas veces como una obsesión por el dinero. Hay gente que el dinero le habla. El dinero le dice, no, tú vas a comprar eso, que tú vas a dar eso para la iglesia, no, eso para la carne de mañana. Están preocupados por la carne de mañana y no han cenado hoy todavía. Porque al yo le gusta controlar, le gusta sentir que tiene el control de las circunstancias. Y para lo que nos gusta controlar, Dios nos quiere preparar un lugar llamado desierto. En el desierto Dios te quita la cebolla, te quita los melones de Egipto, te corta el agua de los canales del río Nilo. Pero es en el desierto que tú aprendes que el camino bajo gloria hasta las piedras delante de él. Es en el desierto que Dios te enseña que no necesitas de la tierra sino del cielo. Porque
altar que busca fama o reconocimiento. No es lo mismo buscar altar que buscar plataforma. Gloria a Dios. Hay gente que quiere predicar no porque ame a Dios las armas, sino porque se ve lindo el micrófono en la mano. Predícalo. Hay gente que quiere cantar pero el domingo cuando la iglesia está llena. Predícalo. Es que yo tengo hambre de predicar, pero Sara se la ha tratado. Se acabó el servicio. Es que yo tengo un llamado evangelístico internacional. Está bien, pero la Biblia dice que hay que comenzar por Jerusalén primero. Antes de ir a los confines de la tierra, comienza en tu barrio. Comienza a practicar los milagros que tú quieres ver allá. Comienza a practicarlo aquí. Porque si no se te convierte nadie aquí, no se te va a convertir nadie allá. A veces convertimos el éxito en el centro de nuestra vida. Y mis hermanos, el peligro real no es en el desierto, es cuando llegas a Canaán. Porque el que no tiene estructura, cuando Dios le da éxito, se fragmenta. Comenzó humilde y terminó convirtiéndose en el ser más arrogante. Porque tiene título, porque tiene reconocimiento. Cuando Dios lo llama, predican hasta en un callejón. El día que se montaron en un avión hay que pagarle para que prediquen. Cuando quieren promover una producción que grabaron, te llaman, pastor, abran una puerta para promover mi disco. Después si usted no le paga $25,000, no toca. Cambiaron el altar por la plataforma. Gloria a Dios. Y el problema es que la plataforma que Dios respalda es el altar que yo porto. Entonces, la hechicería moderna tiene que ver con farmaqueia, que es la dependencia más de los fármacos que de Dios. Hay cristianos, usted le pregunta, ¿qué signo tú eres? Yo soy Piscis, eso es brujería. Hay cristianos que van al periódico a la sesión del horóscopo para que las estrellas le digan su destino. Tú quieres saber cuál es tu destino, abre la Biblia. Ahí está tu destino eterno. ¿Quieres saber cuál es tu futuro? Busca a Cristo y serás seguro. El que tenga a Cristo no necesita que le den la suerte. Él siempre está dichoso. Porque en Dios no se vive por adivinación, se vive por propósito. Número 3, los pecados sociales, que son enemistades, celos, ira, contienda, divisiones. Y noten, esta es la lista más larga, porque somos más dados a maltratar a nuestros semejantes de lo que nosotros pensamos. Por eso la Biblia dice que es mentiroso el que dice que ama a Dios pero aborrece a su hermano. ¿Por qué? Porque esto destruye la comunidad. Hoy muchas veces se presentan como rivalidad profesional, comparaciones constantes, unos eventos como este, donde los predicadores compiten porque traigan el mensaje más glorioso, más humilde, de más poder. Gloria a Dios. Aleluya. Yo recuerdo que me tocó predicar en un congreso, me pusieron de último, yo no sé por qué. Y eso fue tremendo, parecía más una batalla campal entre prédicas que gente interesada en edificar el pueblo. Yo me paré diciendo, mis hermanos, esto ha estado tremendo. Pero antes de predicar tengo que confesarle que el mensaje que le voy a predicar hoy no es mío, es una copia. Yo le copié este mensaje a 3 predicadores que admiro mucho. Y de cada uno de estos 3 predicadores yo tomé un pedazo. Porque yo orando me senté e investigué un mensaje que predicó el apóstol Pablo, otro pedazo de un mensaje que predicó Pedro y otro de un mensaje que predicó Jesucristo. Porque yo entiendo
que el que tiene un nuevo mensaje no está predicando la Biblia porque esta tiene 2000 años que se predicó. No se trata de que mejor predique, no se trata de superar al otro. Da lo que Dios te dio como te lo dio, sé fiel con lo que portas. Amén. Porque cuando eres fiel en lo poco, Dios te da mucho. Por eso yo hasta el día de hoy digo, yo soy un alumno, soy un aprendiz, sigo aprendiendo. Muchas cosas que hoy predico bien, lo comencé predicando lo malo. Muchas cosas que hoy corrijo, lo corrijo porque me lo corrigieron. Porque en el proceso me di cuenta que lo hacía mal. Me di cuenta que Dios me está diciendo, no es suficiente con que le seas fiel a tu esposa físicamente. Tienes que serle fiel internamente. Porque si nunca codicias una mujer en tu corazón, tu cuerpo nunca reaccionará. Y Satanás no te va a tentar con lo que tú no tienes. Mire, hay algo interesante. Cada tentación te revela algo que Dios te tiene, pero en una dimensión diferente. Alabanza a Dios. Noten que a Cristo Satanás le dice, si eres hijo de Dios, que de hecho eso aparece en la traducción Reina Valera, en el griego original dice, por cuanto eres hijo, es una pregunta, no está afirmando, por cuanto eres hijo de Dios, dile a la piedra que se convierte en pan. Lo que Satanás está diciendo, todo hijo de Dios tiene en su boca el poder creativo del cielo. Por eso lo que tú hablas produce una realidad. Y hay gente que se automatice. Wow, se me olvidó porque es que esta memoria a mí está mal, estás maldiciendo tu cerebro. Ay, es que yo soy pobre, estás maldiciendo tu economía. Es que yo soy bruto, estás maldiciendo tu intelecto. Pero cuando tú vives una vida en el espíritu, tú cambias el vocabulario. Yo tengo la mente de Cristo. Tengo una mente excelente. Tengo una mente pensante. Yo no tendré dinero en el banco, pero tengo al dueño del oro y la plata, que Él es mi papá. Acerca de nosotros a veces estamos metidos en la ira social aceptada. La ira no siempre aparece como una explosión, a veces aparece como un sarcasmo, Gloria a Dios. una depresión, un desprecio hacia otros, agresividad en discusiones, hostilidad en redes sociales. Hoy parece una batalla campal de gente atacándose en redes sociales, como si uno recibiera un Dios diferente al de la Biblia, como si uno tuviera un Cristo más grande que el otro, no sabiendo que todos estamos tratando de difundir el Evangelio del mismo reino. No hay cosa que me cause más gozo a mí que ver a una gente siendo usada por Dios. ¿Sabe por qué? Porque es mi papá moviéndose. Aleluya. Y donde no se mueve mi papá, se mueve el otro. Porque se mueva mi papá a través de quien Él quiera. Porque esto no me pertenece. Amén. Así es que cuando el que Dios está usando es a ti, yo estoy gozoso, diciendo, Señor, sigue moviéndome. En nombre de sigue Jesús. haciendo gloria, sigue hablando de iglesia. Muchas veces, mis hermanos, la ira moderna se normaliza como una defensa por una causa. A veces el problema en la carne se manifiesta a través de divisiones espirituales. Estamos peleando por el que tenga la doctrina más pura, por el que se pone y el que no se pone, el que se pinta y el que no se pinta, el que se arregla y el que no se arregla. Cuando la vida trasciende la cultura, la afecta, la transforma. Aleluya. Y va más allá. También la carnalidad puede manifestarse con un espíritu de pasión, donde yo soy asamblea de Dios y Él es iglesia de Dios.
Y por eso no nos mezclamos. Pero cuando tú ves a los discípulos, había uno que era cananeo, había uno que era publicano, había uno que era celote, había otro que era fariseo. De hecho, todo el que está aquí que cree en la doctrina bíblica es un fariseo por doctrina. Porque la doctrina farisaica es la que cree en resurrección de muertos, en la venida de un Mesías, en un reino milenial. Son los fariseos los que creen eso. Así que usted es un fariseo. ¿Sabe qué significa la palabra fariseo? Un apartado, un perush. A veces manifestamos envidia silenciosa. De hecho, hay gente que le molesta que Dios esté usando al otro. Gloria a Dios. Hay gente que está sentada ahí diciendo, si fuera yo el que estuviera predicando, esto estuviera para ti. Y yo pregunto, o sea que el fuego eres tú que lo tienes, no el Espíritu. ¡Oh, gloria! ¿Y sabe cómo se llama eso? Envidia, de que el micrófono lo tiene otro y no tú. Y yo he aprendido algo. Yo puedo tener el mejor mensaje que tú, no son que tengo sentado a mí para darte a ti. Solamente para probar mi carácter. Si soy capaz de escuchar a un niño cuando esté enseñando. Pero cuando Pablo entonces entra a la segunda parte, el fruto del Espíritu, note que no habla de los frutos, sino de él, hablando de una sola manifestación. Y el fruto del Espíritu está todo anclado en un solo, el amor. Cuando tú amas, eres paciente. Cuando tú amas, tienes fe. Cuando tú amas, eres benigno. Cuando tú amas, eres misericordioso. Cuando tú amas, eres generoso. Porque la gente cree que se da desde la abundancia. No se da porque se tiene mucho, se da porque se es generoso. El amor es lo que hace que la fe se mantenga viva. El amor es lo que hace que la mansedumbre se expanda. Porque ¿qué es la paciencia? El amor que soporta. ¿Qué es la benignidad? El amor que actúa. ¿Qué es la bondad? El amor que sirve. ¿Qué es la fe? El amor que confía. ¿Qué es el dominio propio? El amor que se gobierna. Es decir, el Espíritu Santo no produce 9 frutos independientes. Produce un fruto que se manifiesta de 9 formas diferentes. Y es interesante que no sean 7 amigos, ni 8, sino 9. Porque el 9 en la Biblia representa la verdad, que es Emet. Si usted pone la palabra Emet, tiene 4 columnas que lo sostienen. Pero el 9 es el único número que, multiplicado por cualquier número, si usted suma la cantidad que da 9. Se lo pruebo rápido. 9 por 1. Aleluya. 9 por 2. 18. 8 por 1. 9 por 3. 17. 7 más 2. 9. ¿Se da cuenta? ¿Qué está diciendo la Biblia? La verdad es inalterable. Por eso es que la verdad siempre sale a la luz. Usted puede ponerle lo que le ponga encima de la verdad y dice, no, sigo poniendo todo lo que pueda. Que yo sé por dónde escaparme. Usted le puede poner un candado a la verdad y ella dice, aquí tengo la llave. Hacer que el fruto implica un crecimiento natural, vida interior, proceso orgánico. Por eso es que es más fácil tener dones, porque los dones son un regalo gratuito que Dios nos da por una relación con Él. Pero el fruto del Espíritu depende de una relación constante con el cielo, donde Dios
comienza a formar en ti la naturaleza de Jesús. Gloria a Dios. Y esto conecta con la enseñanza de Cristo que dice: si permanecéis en mí, ustedes podrán llevar mucho fruto. Y el que lleva mucho fruto, dice la Biblia, puede pedir todo lo que quiere y le será dado. Y el texto termina diciendo: contra tales cosas no hay ley. Pero la Biblia dice algo poderoso: los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La carne no se educa. Yo puedo pasar 10 años en una universidad evangélica estudiando teología y seguir estando en la carne. Puedo fluir en palabra profética y ser un chuletudo como quiera. Gloria a Dios. Puedo ser un tremendo predicador y aún así tener envidia. O puedo ser la que barre la iglesia y ser la persona que más conexión tiene con Dios. Porque hay que entender algo: ministerio no significa relación. Ministerio es lo que yo hago para Dios. Relación es lo que yo hago con Dios. Y lo que yo hago para Dios debe salir de lo que hago con Él, no al revés. Por eso hay gente que ha confundido ministerio con identidad, y el día que no predican se sienten que no son valorados. Tienen que hacer cosas para sentir que Dios lo ama, pero no tienen algo interesante. Mateo capítulo 3 dice que se escuchó una voz del cielo que le dijo a Jesús: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, y todavía no le ha hecho un solo milagro. Dale alabanza a Dios. Un milagro no te hace más espiritual. Aleluya. Los dones no te hacen evangélico. Yo conozco gente descarriada que tiene fe y ora y los milagros suceden. Pastor, ¿y puede Dios usar una persona en pecado? Claro que puede usar una persona en pecado. Porque hay vasos escogidos, hay vasos desechables. Le voy a hacer un ejemplo. Ustedes conocen el vasofón, ¿cierto? Cuando usted usa el vasofón, usted lo friega y lo pone en la alacena. ¿Por qué? Porque es un vaso desechable. Pero cuando es un vaso de cristal, ese no termina en el zapacón. Ese se lava, se limpia. Así es que tú tienes que decir en esta mañana: Señor, yo no quiero ser un vasofón, yo quiero ser un vaso de cristal. Y la Biblia dice: contra tales cosas no hay ley, porque la ley fue hecha para regular al que vive en pecado. Por eso el que vive en santidad vive por encima de la ley, no porque gobierna la ley, sino porque la ley no puede condenarlo, no puede señalarlo. Y hay algo que hay que entender, y voy terminando. El apóstol Pedro dijo en 2 de Pedro: podrá liberar, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y la palabra adversario Aleluya. Cuando tú vives una vida controlada por el Espíritu, Satanás no puede atacarte porque no tiene un derecho legal para hacerlo. En la Biblia, Satanás es presentado como un fiscalizador, alguien que arma un caso legal para acusarlo delante de un juez y no perder una verdad descomunal. Tienes que aprender en este día que Dios no solamente es tu papá, Dios también es tu juez.
Y cuando Satanás te acusa, en todo juicio hay un juez, hay un abogado y hay un testigo, ¿sí o no, Aníbal? Te tengo buena noticia, el juez es tu papá, el abogado es tu amigo Jesucristo, tu hermano, perdón, y el testigo es el Espíritu Santo, tu mejor amigo. Así que cuando el diablo te va a acusar, yo entro a la presencia del Señor y le digo, juez, yo papi, llamo al estrado mi abogado, Jesucristo, el que clavó en la cruz el acta de mis secretos y el testigo de la evidencia de mi inocencia, el Espíritu Santo. Pero hay que entender esta realidad. Dios también es juez del diablo. Y como juez Dios hace justicia. Y cuando Satanás tiene la razón, Dios tiene que otorgarla. Por eso es que el Espíritu Santo te convence de pecado. Él diciéndote, mira muchacho, tú tienes un rojo en el cielo. Pero si te arrepientes, Cristo me dará un recurso que te harás aquí libre de la cárcel. Porque la fianza que te sale por el delito que te cometió, el abogado no solamente quiere defenderte, él quiere pagar la fianza por ti. En conclusión, la vida cristiana no es una batalla de conductas, es una batalla de naturaleza. Cada día decidimos vivir desde la carne o caminar en el Espíritu. Y donde el Espíritu gobierna, el carácter cambia, las relaciones se sanan, la vida produce fruto. Y cierro con esta frase: Dios no está buscando personas que aparenten santidad, está formando personas que quieren que el Espíritu Santo produzca un nuevo carácter. Así que la pregunta final no es cuál es la fuente, no es qué estás haciendo, sino cuál es la fuente de donde vives lo que haces. Desde dónde está fluyendo tu corazón. Desde una vida decorada o desde una vida transformada por el Espíritu Santo.